Cada año más de 13.000 barcos cruzan el Canal de Panamá. Por sus 80 kilómetros pasan alrededor del 5% del comercio marítimo mundial. Contenedores, granos, petróleo, gas licuado, coches. Ahorra a un barco que viaja desde Asia hasta la costa este de Estados Unidos más de 7.000 kilómetros y hasta 2 semanas de viaje. Esta genialidad de la ingeniería que a mí misma personalmente me dejó con la boca abierta cuando fui a visitar y ver cómo barcos de más de 100 metros de eslora podían pasar por esas esclusas, con cuánta precisión y cuánta ingeniería hay detrás de todo esto. Esta infraestructura cuenta una historia de la que se habla poco. No es una anécdota menor, es la historia de cómo, quién y a qué costo lo construyeron. En 1907, más de 3/4 partes de las personas que excavaban el Canal de Panamá venían del Caribe. Y les tocaban, por supuesto, las labores más difíciles, más complicadas y más peligrosas. Perforar roca, cargar dinamita, sostener las paredes del corte de Culebra mientras veían cómo la tierra se desvanecía encima de ellos. Por esta labor cobraban 10 centavos la hora, la mitad de lo que cobraba un empleado blanco estadounidense por un puesto de oficina. Esto no era una diferenciación salarial cualquiera, era un sistema con nombre propio, el Silver Roll y el Gold Roll. En el papel simplemente se dividía por los no cualificados y los cualificados. Pero en la práctica era una división que era los blancos por un lado y por otro lado los demás. Los del Gold Roll podían vivir en casas con sus familias, cobraban en dólares estadounidenses, podían disfrutar de vacaciones pagadas y de pensiones. Y por otro lado, los del Silver Roll vivían en barracones sin apenas ventilación, cobraban en dinero moneda panameña y no tenían acceso ni al cine, ni a piscinas, ni al economato del propio canal en el que estaban trabajando. No hizo falta una ley para que miles de personas vivieran, trabajaran y murieran en un sistema que reproducía casi punto por punto la misma jerarquía. Yo soy Andrea y esto es Que Habla el Trabajo, y hoy vamos a analizar cómo una de las mayores obras de la ingeniería mundial esconde detrás un sistema que separaba a las personas por cuestión de su raza, sin llamarlo así. No olvides suscribirte y quedarte hasta el final para que me cuentes tus opiniones en los comentarios. Antes de seguir, quiero presentarles al patrocinador de este vídeo, Traducciones 24/7. Si alguna vez has tenido que presentar un documento en otro idioma para un trámite oficial, como puede ser una visa, una homologación de título, un registro civil, sabrás que no cualquier traducción sirve. Tiene que ser una traducción oficial, con firma y sello de un traductor autorizado. Traducciones 24/7 te ofrece el servicio de traducir documentos del inglés al español con un par de clics desde la comodidad de tu casa. Subes tus documentos a la plataforma y en cuestión de segundos podrás ver cuánto vas a pagar por esos documentos. Y en esta era de la inmediatez podrás recibirlos de vuelta traducidos en un plazo de 24 horas. Dejo el enlace en la descripción para que puedas echarle un vistazo y si tienes algún documento que traducir, no dudes en contactarles. Y ahora sí, volvamos al canal. Antes de que se hablara del canal, Panamá ya era una pieza clave en el comercio mundial. En plena fiebre del oro en California, cruzar el istmo a pie o a mula era la ruta más rápida para ir del este al oeste de los Estados Unidos. Una empresa estadounidense decidió tender un carril de 75 kilómetros que recorriera por todo el istmo para acabar con esta problemática y este cuello de botella. Pero no hay que ser un lumbreras para saber que se encontrarían con un problema que se repetiría también en el futuro con la construcción del canal. Y es, ¿quién va a hacer el trabajo en un terreno de selva, pantano y enfermedades tropicales? La respuesta en 1854 fue traer trabajadores desde China. El caso más destacado fue el barco que zarpó desde Shantou con 700 hombres a bordo y que tardó 61 días de travesía hasta llegar a Panamá. Los que sobrevivieron a este trayecto llegaron a un tipo de contrato que en la época lo llamaban trabajos culí. Periodos de varios años de servicio, condiciones de reclutamiento muy engañosas y jornadas de trabajo en el que la malaria y el cólera eran constantes. Historiadores han descrito que sin ser esclavitud legal, en la práctica se parecía bastante. Este es el precedente que hay que tener en la cabeza para entender lo que viene después. 30 años antes de que se hablara del Canal de Panamá, ya el istmo funcionaba bajo una lógica concreta. Mano de obra extranjera contratada bajo promesas que no siempre se cumplían, asignadas a los trabajos más letales y que se consideraban fácilmente sustituibles. En 1881 llegó el ingeniero francés Ferdinand de Lesseps. Llegó a Panamá con el prestigio de haber construido el Canal de Suez. La idea era replicar este éxito.
lo que no sabían o no se habían dado cuenta es que Panamá no es el desierto de Egipto. No hay desierto, hay selva, humedad constante y enfermedades con las que el equipo francés no pudo luchar, la malaria y la fiebre amarilla. La escasez de mano de obra por muerte, deserciones y por el propio miedo que ya causaba el proyecto llevó a recurrir otra vez a la mano de obra de trabajadores chinos y también de la migración caribeña, sobre todo de Jamaica. Y por supuesto, las condiciones reportadas por todas estas personas no son tan diferentes a las que se reportaban ya con la época del ferrocarril. Calor extremos, inundaciones, vivienda precaria y salarios considerablemente bajos. El proyecto francés terminó en 1889, en gran parte por problemas financieros y por otra parte por el número de muertes que se cuentan por miles. Pero lo que no colapsó después fue el patrón de mano de obra que había quedado instaurado en el territorio. 15 años después, cuando Estados Unidos retomó el proyecto, no tuvo que inventar el sistema desde cero, solo tuvo que formalizarlo. Cuando Estados Unidos asumió la construcción del canal en 1904, el reto de mano de obra continuaba siendo la misma. Necesitaban personas que estuvieran dispuestas a trabajar en condiciones extremas. La solución esta vez vino del Caribe británico. Barbados fue la principal fuente de trabajadores, seguido de Jamaica y Santa Lucía. Para 1907, más de las 3/4 partes de los trabajadores del canal venían del Caribe, sumando alrededor de unos 24.000 personas. Y aquí es donde se formaliza el sistema de castas que mencionábamos al principio, el Gold Roll y el Silver Roll. Oficialmente, como lo decía antes, la diferenciación era por la cualificación. Estaban los no cualificados y los cualificados. Pero en la práctica iba mucho más allá. En la práctica eran los blancos, estadounidenses y el resto. La diferencia era racial y afectaba a cada aspecto de la vida en la zona del canal. 1.200 kilómetros cuadrados en territorio panameño que estaba controlado por Estados Unidos. Los trabajadores del Gold Roll, mayoritariamente blancos y estadounidenses, cobraban en dólares, vivían con sus familias en casas más cómodas, tenían acceso a clubes, tenían derecho al ocio y, por supuesto, vacaciones pagadas y pensiones. Los trabajadores del Silver Roll, mayoritariamente provenientes del Caribe y de China, y también había trabajadores de España y de Italia, aunque en menor proporción, cobraban en la moneda local, no tenían vacaciones ni pensiones, vivían en barracones y en algunas ocasiones en vagones de trenes que fueron acondicionados más tarde para vivienda. Los comedores para este personal no tenían sillas y la comida era tan de baja calidad que muchos preferían cocinar fuera con las condiciones que pudieran para comer algo mejor. La segregación no se quedaba solo en la diferencia salarial, iba mucho más allá y es el derecho de poder disfrutar del ocio, las piscinas, los clubes, el cine, con precios reducidos, eran simplemente exclusivos para el Gold Roll. Los espacios tenían entradas reservadas para las personas del Gold Roll y para los del Silver Roll. Y el trabajo más peligroso de toda la obra, la dinamita, estaba exclusivamente reservado para el Silver Roll. ¿Por qué la palabra esclavitud resulta tan llamativa y muchas personas les da tanto rechazo llamar a la época de la construcción del Canal de Panamá como esclavitud? Si nos adaptamos al papel, evidentemente la esclavitud estaba abolida mucho antes y no era algo legal. Y también es verdad que las personas que fueron víctimas de estos sistemas de esclavitud no tuvieron ni siquiera, no fueron engañadas, fueron reclutadas, secuestradas desde sus regiones, desde sus comunidades, para servir a otros simplemente por cuestión de su raza, su origen, su color de piel. En el caso del Canal de Panamá va mucho más allá, no lo podemos llamar esclavitud como tal, es cierto, porque hubo un engaño programado para que estas personas se desplazaran desde sus comunidades buscando alguna otra oportunidad mejor. Y es que sí les ofrecían un trabajo, sí les ofrecían que en cierto tiempo iban a volver a casa, cuáles eran los beneficios, salarios, dónde iban a dormir. Por lo tanto, era bastante atractivo para cualquier persona que quiera prosperar. No solamente pasaba en esa época, también pasa ahora. Entonces, es verdad que no iban sabiendo que iban a ser esclavos, como pasaba anteriormente, pero iban engañados y finalmente el sistema que los dividía y que los dirigía era muy parecido a la esclavitud. Por supuesto, habrán casos de éxito de personas que pudieron ahorrar dinero y sobrevivir a las enfermedades, sobrevivir a la dinamita y sobrevivir a las condiciones extremas en las que trabajaban, y ese dinero quedó documentado en los libros de depósitos de la época como una de las primeras fuentes de independencia económica de las comunidades caribeñas con respecto al dominio colonial. Y es que esta es la paradoja principal de este caso. No hace falta llamarlo esclavitud para reconocer que es una parte, una forma, una evolución natural,
una manera que han encontrado las personas que siempre tienen poder sobre las comunidades más vulnerables para aprovecharse de ellos, engañándoles o prometiéndoles un futuro que realmente no van a tener. En 1914 se inauguró el canal y sumando toda la época francesa y estadounidense, tanto el ferrocarril como el propio canal, murieron 25.000 personas. Y por supuesto, no hace falta ni que diga que la mayoría de estas muertes formaban parte del Silver Roll y sus antecesores del ferrocarril. Es tentador mirar el Gold Roll y el Silver Roll como una reliquia de otra época, pero el mecanismo de fondo, usar una categoría para justificar quién hace el trabajo duro y quién se queda con la seguridad, no ha cambiado mucho, solo le hemos cambiado el nombre. Hoy mismo España e Italia están viviendo su propia versión de una migración laboral masiva hacia el norte de Europa. A comienzos de 2025, más de 3 millones de españoles vivían fuera del país, una cifra que ha crecido un 15% en 5 años. En Italia, más de 630.000 jóvenes menores de 35 años emigraron entre 2011 y 2024. Los destinos se repiten: Alemania, Reino Unido, los países nórdicos. Las razones que empujan esta migración son casi palabra por palabra las mismas que empujaban a la migración caribeña a salir y buscar un futuro mejor. Básicamente buscar salarios más altos, mejores condiciones y también la percepción, muchas veces justificada, de que en casa no se ofrecen ni los mismos salarios, ni la misma seguridad, ni la misma estabilidad que sí se ofrece fuera. Nadie está comparando esto con condiciones de barracón y dinamita. La diferencia es real y hay que respetarla, pero es cierto que el patrón se repite. Un país invierte en la educación de su población, de su juventud, y otro país es el que se beneficia de su mano de obra. Y aquí levantó la mano. Yo estudié en España, estudié en la universidad en Tenerife y llevo 3 años viviendo en Berlín. Y es que a mí en España, en Tenerife, en las Islas Canarias, no encontré o no se me permitió tener un proyecto de vida con sentido en un trabajo en el que me pudiera permitir una casa, en el que pudiera prosperar. Y es que es absurdo si el precio del alquiler está a la par de lo que cobras. Estás obligado siempre a compartir tu espacio y a vivir con alguien. En el mejor de los casos, compartes casa con tu familia, con tu pareja. Pero ¿por qué estamos predestinados en España para vivir en comunidad con personas que no conocemos o con amigos, solo y únicamente porque no se ha adaptado el precio del alquiler o el acceso a la vivienda con lo que cobramos como profesionales? Hay muchos sistemas en el mundo por el que se han construido grandes infraestructuras, como puede ser ciudades como Dubái, Abu Dhabi, ciudades súper modernas que han crecido a una velocidad exponencial. Se han aprovechado de comunidades más vulnerables como procedentes de Pakistán, Bangladesh, la India, en un sistema que se llama Kafala, que no es el vídeo en el que lo quiero tratar porque da para mucho. Me encantaría que me dejes en los comentarios si te gustaría saber más sobre este tema. Y es que son personas que también son reclutadas en sus países de origen, trasladadas a, pues, por ejemplo, Dubái o Abu Dhabi, a vivir en condiciones extremas, de extrema pobreza, a trabajar de sol a sol, a más de 50 grados, vivir en campamentos de trabajo, lo llaman, a cientos y cientos de kilómetros de las zonas donde trabajan. Y algo que es muy curioso y que te recordará a lo que te contaba antes del canal: estas personas que construyen el Burj Khalifa, los grandes centros comerciales que están en Dubái, no tienen acceso, no pueden entrar a estos sitios y disfrutar del ocio de los sitios que ellos mismos han construido. El Gold Roll y el Silver Roll ya no existe. Pero la pregunta queda abierta: ¿qué etiqueta estamos usando en la actualidad para decidir quién se queda con la parte difícil del trabajo y quién se queda con la seguridad? Hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado, espero que hayas reflexionado. No es una crítica, es solamente traer el tema en la mesa y que tú puedas entender cómo grandes infraestructuras que en el pasado se construyeron con estas condiciones, y pensar qué estamos haciendo en la actualidad y qué otra infraestructura ahora aplaudimos y también están siendo construidas con este mismo sistema de segregación. Espero que lo comentes con respeto, que le des like, que te suscribas y todo. Muchísimas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo. Chao.